Dios les bendiga, querida audiencia, en esta hermosa mañana. Es un gusto poder saludarles. Les saluda su amigo y hermano Adín Gómez Leonardo, pastor en la comunidad de Arroyo Seco, y es un gusto poder estar desde este lugar. Enviar este saludo muy cordial para nuestro hermano Antonio Paz, mejor conocido como el guitarrista. Igual manera a toda la audiencia que nos sintoniza a través del 101.5 Stereo Shama. Es un gusto poder estar en este lugar y poder enviarle esta palabra en esta hermosa mañana. Un día lunes muy bendecido, un lunes muy caluroso, muy bochornoso, pero que el Señor ha tenido a bien compartirnos a cada uno de nosotros para que de una u otra manera podamos estar en gozo, en paz, en el amor, y podamos compartir con nuestras familias. Es un gusto poder saludarle a toda la audiencia, a toda la cabina de radio, de igual manera a nuestros hermanos de Zapata, del Cedro, nuestros hermanos de Abasolo, nuestro hermano Ramón González, sí, de ahí de nuestro hermano Josué Ramón, de ahí de Abasolo del Valle, Iglesia Lío de los Valles. Dios los bendiga, amado pastor. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a las demás iglesias, de igual manera nuestros hermanos del Templo Azul, como se le conoce, y las otras congregaciones, las cuales están llevando la palabra del Señor. Es un gusto poder saludarles, y estoy contento poder enviar este mensaje para que a través de esta palabra la audiencia sea edificada, la audiencia sea bendecida. Y bueno, permítame compartirle en esta hermosa mañana esta palabra, esperando en el Señor que el Señor sea hablando a nuestra vida. El libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 72, dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Permítame orar y que el Señor sea hablando a nuestra vida. Amado Dios, primeramente te doy gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de estar en este lugar y poder compartir con cada uno, Señor, de la audiencia que nos escucha a través de esta sintonía 101.5. Señor, te pedimos que sea tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu fidelidad hablando a nuestras vidas. Toma el control, Señor, total de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón, y que dirija usted, Señor, como canal de bendición mis labios. Toma mis labios, Señor, pasa un carbón encendido y dirija usted, Señor, este mensaje para que a través de tu palabra, Señor, el que está enfermo sea sanado, el que está oprimido sea libertado, y toda obra del diablo, Señor, sea derrumbada por el poder de tu palabra. Recordamos, Señor, que tu palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y yo creo, Señor, que traerá bendición a la vida del amigo, a la vida del hermano que está escuchando, Señor, esta sintonía. En el nombre de Jesús, Señor, el tiempo lo pongo en tus manos. Seas tú, Señor, enseñándonos, seas tú dirigiéndonos, y que tu gracia abunde, Señor, para con cada uno de los que te escuchamos. Habla en esta hermosa mañana, Padre. Habla, Padre, que tus hijos oímos. Amén y amén. Bueno, les decía, es un gusto poder estar desde este lugar, poder enviar esta palabra y que sea de bendición a sus vidas, queridos hermanos que están ahí escuchando. Ponga un poquito más de atención, súbale volumen a su radio, y el amigo que está escuchando de igual manera, súbale un poquito de volumen, y permítame acercarme a su casa, acercarme a su vida, acercarme a su familia a través de este medio, y que el Señor bendiga su vida, que creo que es lo que todos anhelamos en estos tiempos que vivimos tan difíciles. Creo que el anhelo de todo hombre, de toda mujer, de todo ser humano es que su casa sea una casa bendecida. Pero el Señor está a la puerta, siempre, siempre está llamando al Señor, queriendo que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, que nosotros seamos bendecidos de una manera especial. Pero la única llave que abre la bendición se llama obediencia. La única puerta que abre la bendición de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, se llama obediencia. Entonces, este salmo dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. El corazón de Dios es un corazón íntegro, es un corazón puro, sincero, ¿sí? Un amor eterno, un amor fiel, un amor verdadero, el cual muchas veces como seres humanos se nos complica entender, porque creemos, ¿sí?, entender el corazón de Dios, pero nosotros no podemos entender más de lo que conocemos. Si hemos visto su gloria de Dios en medio de nosotros. A muchos de nosotros el Señor nos ha regalado una oportunidad de vida, como a nosotros nos ha permitido, sí, estar
vivos gracias a la misericordia de Dios. Yo estoy vivo gracias a la misericordia de Dios. Hace un tiempo el enemigo quiso acabar con mi vida, el adversario quiso acabar con mi vida, pero el Señor prolongó su misericordia y es por ello que estoy de pie en este lugar. Y muchos de ustedes que me escuchan en lo que es las partes de Abasolo, Edén de las Flores, El Cedro, Hidalgo y todos los lugares cercanos a Basolo del Valle. Ustedes saben bien que hace unos años estuvo la violencia en otro nivel, en otro grado, pero hoy de una u otra manera está más pacífico el asunto. Y es por eso que el Señor pone esta palabra en mis labios para poder compartirle a usted. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre lo mejor para su pueblo. Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. El problema es que muchas veces como padres cerramos la bendición para nuestros hijos. Cuando nosotros no estamos de acuerdo a que nuestros hijos empiecen a producir dentro de la vida espiritual, de la área espiritual, dentro de una iglesia, y esto me refiero, es que hay muchos padres que están negativos a que los hijos trabajen dentro de la congregación, que los hijos sean independientes dentro de la congregación. Quieren aún con sus fuerzas propias, quieren sufragar, por así llamarlo, quieren sufragar lo que sus hijos van a hacer. Pero es que esta salvación aún no han entendido los padres que están dentro de las iglesias, que la salvación es personal, es de cada quien. Entonces, usted necesita, como cuerpo de Dios, como templo de Dios, como iglesia del Señor, usted necesita estar produciendo sus propios méritos. ¿Sí? Luchar por esa salvación que Dios le ha permitido tener usted en sus manos. Dios nos las ha dado a todos, sí, muy cierto, pero ahora nosotros necesitamos conservarla, ¿sí? Necesitamos mantenerla en nuestras manos. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto. Sí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta palabra habla claramente y nos identifica que lo tenemos en nuestras manos ahorita, pero también nos da a entender que podemos perderlo todo, ¿sí? Podemos perder nuestra salvación, podemos perder nuestra familia, podemos perder un milagro, podemos perder una bendición. Y muchas veces, ¿por qué? Muchas veces porque no estamos dispuestos a pagar el precio, muchas veces porque no estamos dispuestos a pagar, ahora sí que es abrir esa puerta de la bendición, abrir esa llave que está ahí puesta para que tú y yo podamos ser bendecidos, ¿sí? En esta palabra dice el Señor, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. ¿Sabe? El pueblo del Señor narra desde el capítulo 78, versículo 1 en adelante, habla que fue un pueblo muy difícil, fue un pueblo muy duro. El propósito de Dios siempre fue algo hermoso, algo lindo para con su pueblo, para con sus hijos. Un pueblo que durante más de 400 años estuvo esclavo. Y en aquella ocasión fue introducido a Egipto por medio de José, sí, cuando aquel varón justo, perfecto y soñador, soñó y el Señor le reveló lo que había puesto en el sueño del faraón, fue introducido el pueblo suyo, el pueblo santo del Señor, para vida. Ahora, dice la palabra del Señor que en muchas ocasiones tentaron a Dios, tentaron con su forma de ser, tentaron con su manera de incredulidad. Como hoy en día muchas veces el pueblo del Señor está tentando contra Dios por medio de la incredulidad, por medio de la falta de confianza, por medio de mucha situación que muchas veces nosotros creemos tener la razón. Es que yo creo que esto es así la bondad de Dios o la bendición de Dios no va a estar de acuerdo nunca con nuestro credo, con nuestra forma de creer, ¿sí? Porque dice la Biblia en el libro de Santiago que también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Pero el creer no lo es todo, el creerle es lo que Dios quiere. Todos pueden creer en Dios. Todo el que me está escuchando ahorita, si yo le preguntase en esta hermosa mañana, ¿usted cree en Dios? Yo estoy seguro que me diría que sí. Pero ¿sabe algo? Creerle a Dios va más allá de lo que nosotros muchas veces podemos tener conciencia, ¿sí? Creerle a Dios es esperar en Dios. Creerle a Dios es estar seguros de Dios. Creerle a Dios es estar confiando en Dios.
Sí, Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Parte de lo que muchas veces nosotros hacemos que Dios se aire con nosotros porque nosotros desconfiamos de Dios. Entonces, el pueblo luchó y divagó mucho tiempo en el desierto, pero divagó por falta de credibilidad en Dios. El pueblo fue llevado al desierto, pero no fue llevado al desierto para muerte, sino fue llevado para vida. Como usted hoy en su vida diaria, quizás esté pasando problemas, esté pasando dificultad, pero el Señor en su palabra dice que le quiere apacentar conforme a la integridad de su corazón. Es por eso muy importante que entender que la voluntad de Dios es siempre perfecta. El libro de Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición, ¿sí? Para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Cuál es el fin que esperas en tu familia? No, pues yo quisiera que mi familia sea próspera, que sea bendecida, que cada hijo mío tuviera un negocio, que cada hijo mío tuviera eso, tuviera lo otro, que fueran predicadores, que fueran músicos, que fueran cantores, que fueran gente que sirvieran en la iglesia. Pero muchas veces lo que más nos duele, por ejemplo, hablando respecto a los hijos, muchas veces lo que más nos duele es que los hijos de los demás trabajan y tus hijos no, o viceversa. Tus hijos están trabajando, son los que más hacen el servicio en la iglesia, mientras que los hijos de los demás no lo quieren hacer. Y si no lo quieren hacer ellos, tú te cierras a que mejor no lo haga nadie. Si no, es que mis hijos son los únicos que lo están haciendo, y es que esto, y es que lo otro, y creemos nosotros tener razón. Pero en realidad el que llama al servicio de su pueblo es el Señor. El Señor se los lleva al desierto cuando los saca de Egipto y se los lleva con un propósito. Dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, que le volverá a llevar al desierto. Muchas veces el pueblo del Señor es llevado al desierto nuevamente. ¿Sabe por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Por causa de esa infidelidad de nosotros. Esa parte débil de nosotros que enfada el corazón de Dios, que hace enojar a Dios. Este pueblo, dice la palabra del Señor en todo el capítulo 78, que muchas veces tentaron a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 18 dice que tentaron a Dios porque pidieron comida a su gusto. Muchas veces nosotros queremos las cosas a nuestro gusto, a nuestra manera. No, es que yo pienso que esto sería mejor. Sí, muchas veces creemos tener razón. Pero el único que tiene y tendrá siempre la razón se llama Dios. Y Él sabe lo que permite llegar a nuestra vida y que no. Ahora, el libro de Romanos 8:28 nos dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Quizás estás pasando un problema difícil, una adversidad. Pero en medio de esta adversidad, Dios lo único que quiere es que tú saques tu mejor adoración. ¿Sí? Lo más positivo de en ti que salga a relucir. Porque es ahí donde el Señor define quién es su verdadero hijo y quién no. Es ahí donde el Señor define quién verdaderamente está confiando en Él y quién no. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ir caminando conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. A muchos de ellos los apacentó el Señor con brazos de amor, con brazos fieles, como fue la familia de Josué, ¿sí? Como fue la familia de Caleb, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron hombres que la Biblia los describe como hombres justos, hombres que estuvieron ahí al pie de Moisés, pese a lo que pese ellos estuvieron. Y cuando el Señor se lleva a Moisés, cuando el Señor quita al guía, que era Moisés, ¿quién quedó en su lugar? No quedó Josué. ¿Por qué quedó Josué? ¿Qué era lo que Josué hacía que enamoró al corazón de Dios? Sí, Josué fue escogido porque siempre estuvo, aunque la gente renegaba, Josué siempre estuvo. Mientras que Moisés hablaba con Dios, él esperaba, ¿sí? Ahí a raíz de una montaña, ahí estuvo esperando hasta que Moisés descendía de la montaña. Y cuando ve el pecado que había hecho, Josué también se enfureció, también se enojó, ¿sí? Porque sería imposible que tú estás allá pagando el precio, tú estás orando, tú estás luchando y ver cómo la gente menosprecia el amor de Dios, menosprecia la bondad de Dios. Hermano, sí enoja, ¿sí? Amigo, sí enoja, claro que sí enoja. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a dejarnos guiar por Dios. Es muy importante que nosotros nos dejemos apacentar por el corazón de Dios. Ahora, aquí podemos entender dos cosas. Podemos entender que el corazón de Dios siempre es íntegro, sí.
Pero también podemos entender que a muchos de ellos les pagó mal Dios o les dio conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Sí? Porque su corazón de ellos jamás fue íntegro, jamás fue limpio, jamás fue recto para con Dios. Mientras que Dios les quería dar algo bueno, ellos tentaban a Dios una vez más. Vieron brotar el agua de la peña, vieron las maravillas y aún así dijeron, ¿será que el Señor nos vaya a poner mesa? ¿Será que el Señor nos vaya a poder dar pan? Y empezaron a tentar a Dios, cosas que muchas veces nosotros podemos hacer. Muchas veces nosotros podemos estar ocasionando ese furor de Jehová sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, aún sobre nuestros hijos. Por eso es muy importante que sepamos cómo estamos caminando hoy delante del Señor, ¿sí? Y que sepamos que Él nos va a apacentar conforme a su corazón de Él, pero también nos va a apacentar conforme a nuestro corazón. Porque si mi corazón está deseando estar en la casa de Jehová, como dijo David, ¿sí? Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si nosotros tenemos ese anhelo de estar cerca de la casa de Dios, cerca del amor de Dios, bueno, pues es que la gracia de Dios se va a derramar en nuestra vida, se va a derramar en nuestra familia y se va a ver presentado en el cambio de actitud de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, ¿sí? Pero si nosotros no estamos dispuestos, en nuestro corazón no hay esa voluntad, y muchos hijos inclusive van a fuerza, los llevan a fuerza a la iglesia. Bueno, es que esto no puede ser bendición, ¿sí? ¿Por qué no puede ser bendición? Porque aún no han entendido. Y esta es una de las cosas que muchas veces el padre de familia no alcanza a entender, porque no alcanza todavía a comprender lo que Dios tiene para él. La palabra habla en el libro de Proverbios y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo meditaba en algún momento, ¿cuál es el camino de Dios? Pues según San Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino es Cristo. ¿Cómo lo vamos a enseñar a ellos a ser dependientes de Dios? Cuando vienen y te piden algo, te piden zapatos, te piden esto, te piden ropa, muchas veces el padre todavía no termina el hijo de hablar y dice, sí, mañana te los voy a comprar. Lejos de decir, mira, ve y pídele a Dios. Pídele a Dios, yo tengo, pero tú pídele a Dios, que si Dios toca mi corazón, yo te doy. Si Dios no lo toca, quiere decir que no le pediste bien, ¿sí? Muchas veces enseñamos a nuestros hijos a ser dependientes de los padres. Como padres de familia se enseñan a ser dependientes de los padres, pero no se enseñan a ser dependientes de Dios. Y es por esto que cuando el joven ya crece, muchas veces ya el joven ya no quiere ir a la iglesia, mucho menos va a ponerse a pedirle a Dios. Va el joven a la iglesia y muchas veces está la oración y ellos están jugando dentro de la oración, están picándose las costillas, están jugando, están a la risa. Por esto es que, y esto no nada más pasa por decir en una denominación, por decir en un tipo de iglesia, en un tipo de asociación. Esto está pasando a nivel mundial, a nivel global, dentro de todas las iglesias, de todas las congregaciones. Esto se está viendo. ¿Por qué? Por la falta de búsqueda, por la falta de conciencia, por la falta de temor en Dios. ¿Sí? Si no tememos a Dios, si no tememos al nombre de Dios, ¿cómo podremos alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros? Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Muchos de ellos inclusive fueron tragados por la misma tierra. ¿Por qué? Porque no había integridad en su corazón. Hay integridad en el corazón de Dios. Él es fiel para con los que le temen. Sí, la Biblia dice, claman los justos y Jehová les oye y les librará de todos los temores. Pero, ¿a quién va a escuchar el Señor? A los justos. ¿A quién va a escuchar al Señor? Al que se trate de humillar diariamente delante de Dios. A ese va a escuchar el Señor. Sí. Dice, y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Quién los pastoreó? El Señor. Sí, por eso fue que los trajo 40 años en el desierto, porque Él quería sacar cada día que pasaba, cada día que transcurría, quería que ellos cambiaran, les daba un maná nuevo, les daba una palabra nueva, como hoy diariamente le da el Señor a la iglesia, una palabra nueva, una palabra de confortamiento, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo. Pero muchas veces la iglesia sigue lo mismo, llega a la iglesia y sigue lo mismo, no va a la iglesia y sigue lo mismo. ¿Sí? El que nos está escuchando, quizás tú no vas a una iglesia y muchas veces llegas a pensar, es que entonces es lo mismo, no vale la pena buscar a Dios. No, sí vale la pena, querido amigo que me escuchas. ¿Por qué? Porque el Señor viene a pagar a cada uno según sean sus obras. Por eso es muy importante que tú, si estás dentro de una iglesia, te empeñes en hacer lo mejor para Dios. Y si tú no estás dentro de una iglesia, aún con más razón, te empeñes en hacer algo que toque el corazón de Dios.
a manera de que cuando Él venga o tu día llegue, y si tu día llega hoy, tú te encuentres preparado para poder gozar de las bendiciones de Dios. Porque si tú no te encuentras preparado, así te llames como te llames, viva donde vivas, aún vivas dentro de una iglesia y ahí duermas y ahí estés ya de planta, aún con todo esto, si tú no vives conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, entonces vas a estar en problemas. Dios quiere salvarnos, Dios quiere ayudarnos. Los planes de Dios siempre son buenos para con el ser humano. El libro del Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hay algo que aleja la voluntad perfecta de Dios del ser humano, y es el corazón y la mala forma de hacer las cosas del ser humano. El Señor quiere apacentarnos hoy con la pericia de sus manos. ¿Sabes qué significa pericia o a qué se refiere la palabra pericia? Nos quiere apacentar con una sabiduría propia de Él. Nos quiere apacentar con esa sabiduría de sus manos, con esa práctica que Él tiene en sus manos, con esa experiencia que Él tiene en sus manos, con esa habilidad, con ese arte que Dios tiene en sus manos para hacer las cosas bien. Con esa forma propia de Dios de hacer las cosas bien, perfectas y rectas. Pero tú necesitas caminar conforme al corazón de Dios. Tú necesitas caminar conforme a la voluntad de Dios. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Por esto es que muchas veces envió sobre ellos el ardor de su ira. Envió el enojo, envió la indignación, envió la angustia. Dice el capítulo 78, versículo 49, que inclusive, dice, envió un ángel, un ejército de ángeles destructores sobre la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no fueron íntegros para con Dios. Dios pide hoy a su iglesia algo especial, integridad. Que tú seas blanco adentro y afuera de la iglesia. Que tú seas obediente dentro y fuera de la iglesia. Que tú seas una persona sensible dentro y fuera de la iglesia. Que tú seas una persona amorosa dentro y fuera de la iglesia. Porque hoy en día lo que más vemos, lo que más está luchando como iglesia del Señor, es porque muchas veces la iglesia se ha corrompido. Sí, se ha ensuciado la iglesia. Y hoy vemos a gente diciendo, no, yo te amo, no, yo te amo en el amor de Cristo. Pero mientras dice esa palabra y pasa y dice, hermano, Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. Por atrás, por la espalda, está hablando pestes, está hablando chismes, está hablando mentira, está hablando en contra de la vida del hermano. Entonces lo que más se está viviendo hoy en estos tiempos, y vuelvo a repetir, no una congregación, sino todas las congregaciones, lo que más se está viviendo en estos tiempos es la hipocresía, es la falsedad. ¿Sí? Es esa falta de amor puro y sincero, lo cual Dios nos pide hoy. Dios quiere que haya integridad en nuestra vida, como siervos del Señor, que haya integridad, como siervos de Cristo, que haya integridad. ¿Por qué? Porque no podemos andar diciendo, no hermanito, yo te amo en el amor del Señor. Y por la espalda estar hablando en mal del hermano, hablando en contra de la hermana. Sí, amor. Amor también es decirle al hermano sus verdades. Sí, claro que sí. También es amor. Sí. Porque si vemos que algo se está haciendo mal y no lo hablamos, entonces también caemos en la hipocresía. También caemos en la falsedad. Pero se lo vamos a hacer ver a ellos. ¿Sí? Hablarlo a ellos, porque es lo que manda la Biblia. De una u otra manera que se salve ahí. Sí, que no se convierta en chisme, que no se convierta en mentira, que no se convierta en falsedad, sino que sea algo de bendición a su vida. Los pastoreó, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Apacentar. Los apacentó, los cuidaba, los guiaba, los protegía, los aguardaba, ¿sí? Y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Qué quiere decir pericia? Pericia, reitero, es sabiduría, es práctica, es experiencia, es habilidad, es arte. El arte es la práctica, es la habilidad que Dios tiene en sus manos para hacer las cosas bien hechas. Dios siempre ha hecho las cosas bien hechas. El problema es que el ser humano siempre ha dejado las cosas buenas que Dios tiene para él y ha decidido ir tras cosas vanas, tras lo que no aprovecha. Y es ahí donde muchas veces el corazón de Dios se enoja, se enfurece contra el ser humano. Y muchas veces estamos nosotros
metidos en problemas delante de Dios por causa de esta situación. Querido hermano, que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Espero en Dios que esta palabra sea de bendición a tu vida. Y si te encuentras enfermo, permíteme orar por ti. Si te encuentras en necesidad, permíteme orar por ti. Si te encuentras angustiado, estás pasando desaliento, quizás ya se te acabaron las ganas de ir a la iglesia, permíteme orar por ti. Y te animo en el amor de Dios. Sí, si tu corazón es recto para con Dios, Dios te va a dar conforme a tu bendición. Si tu corazón ha sido un corazón mentiroso, un corazón lleno de hipocresía, lleno de falsedad, lleno de mentira, entonces te animo en el amor de Dios para que puedas limpiar esa parte mala de tu vida y puedas mejorar en todos los caminos que vas a ir emprendiendo. Todas las cosas que vas a ir emprendiendo puedas ser mejor cada día. Así que permíteme orar en esta hermosa mañana y que sea el Señor en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. Amado Dios, pongo, Señor, este pueblo eh, a esta hermosa audiencia, Señor, delante de tu presencia. Y te pido que si alguno de ellos, Señor, ha entendido esta palabra, Señor, seas tú bendiciendo a su vida. Quizás, Señor, el problema dentro de la iglesia, dentro de la congregación ha sido un poco difícil. Quizás el problema que está pasando en su familia precisamente, Señor, es porque ya no quiere seguirte a ti y ha creído que ha tomado la mejor elección. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha recordado. El libro de Apocalipsis dice tu palabra que tú vienes, Señor, y viene tu galardón contigo. Viene esa recompensa para recompensar a cada uno según sean sus obras. Tu palabra dice también, Señor, que estaba delante de ti. Dice tu palabra, Señor, que delante del trono blanco estaban grandes y pequeños. Te pido, Señor, que cada uno de los jóvenes que me escuchan, de los niños, de los padres de familias, de los ancianos que nos escuchan el día de hoy, seas tú, Señor, tratando con ellos. Y que el Padre entienda que no va a poder pagar, no va a poder dar cuenta de lo que haga su hijo. Y el hijo entienda que tiene que dar cuenta por sí propio de lo que está haciendo, de cómo está caminando hoy delante de Dios. Del hijo, que el hijo entienda que el padre de familia, que su padre está yendo a la iglesia, su madre está yendo a la iglesia, pero que ellos van a dar cuenta de su propia vida y que a él le toca entregar cuenta de su vida, de cómo fue con Dios, cómo se portó con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Mira, Señor, cuántos de ellos están enfermos. Si han fallado, Señor, si te han faltado en este momento, te suplico, Señor. Te suplico que los perdones, te suplico que tengas misericordia, amado Dios. Pon, Señor, tu mano de bondad en su vida. Sana al enfermo, Señor. Si alguno de ellos, el enemigo había puesto cadenas en su vida, en este instante, Señor, se rompe toda cadena del diablo. Se rompe todo yugo de Satanás por el poder de tu palabra. Y que sea tu gracia, Señor, en su vida y en la nuestra. Señor, trae bendición a tu pueblo. Trae, Señor, palabra de bendición, Señor amado, al grado que puedan alabarte y que puedan glorificarte. Amado Dios, esta palabra viajará, Señor, como fuego para quemar toda obra del diablo. Viajará, Señor, como martillo para quebrar todo yugo de Satanás. Todo encantamiento del diablo, Señor, es roto. Y el pueblo hoy, Señor, se sienta libre para darte gloria. Se sienta libre para bendecirte. Se sienta libre, Señor, para glorificarte. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amado Rey, Señor, quédate con ellos. Sé con nosotros. Ayúdalos y ayúdanos. Porque sin ti nada podemos hacer. Amén y amén. Amado hermano, amado amigo que me escuchas en esta hermosa mañana, que el Señor te bendiga. Es un gusto poder haber estado con ustedes. Es un gusto poder haber estado cerca de tu casa, cerca de tus oídos a través de esta sintonía 101.5 estéreo. Shama, Dios te bendiga. Dios te bendiga a mi hermano Antonio Paz y Dios bendiga a toda la audiencia hermosa que tienen siempre en contacto, que están siempre en contacto a través de esta frecuencia. Así que un abrazo. De igual manera, los días miércoles de 10 a 11 de la mañana nos encontramos ahí en el programa Un Encuentro con Dios en la radio 88.7 FM. De igual manera, estamos llevando programas de radio a manera de poder llegar a más vida, porque hay más necesidad
hoy en día dentro del pueblo cristiano. Así que un abrazo a cada uno de los que nos escuchan. Cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier consejo, cualquier palabra que usted necesita, estamos para servir a Dios y para poder apoyar a su pueblo. Por ahí mi hermano Antonio tiene mi número. Cualquier cosa que necesiten podemos estar al servicio. De igual manera, contamos con un grupo musical, somos integrantes de un grupo musical. Estuvimos hace unos meses allá en Abasolo del Valle, ahí con nuestro hermano Víctor, ahí estuvimos hace unos meses. El grupo musical se llama Fe y Esperanza, estamos al servicio, hermanos, no cobramos una cuota como tal, si al caso se requiere, solamente son viáticos, de ahí en fuera lo que el Señor provea. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, es un gusto poder saludarle y que la paz de Dios y la misericordia provea en sus casas, provea en sus vidas y seamos bendecidos y estemos listos y preparados porque Cristo viene pronto. Dios los bendiga.